Señor exministro de Salud, Fernando Ruiz, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Julio, buenos días. Pues yo no sé usted, pero yo sí me levanto un poquito confundido. Hablar de que fuimos un experimento, no solamente los colombianos, sino el planeta Tierra, con excepción de la vacuna china, pues yo no sé si haya un sustento científico a esa afirmación. Pues Julio, no hay ninguno. Yo no solo me levanto sorprendido, sino tremendamente preocupado, porque estamos hablando de la máxima autoridad sanitaria del país. Y ese tipo de declaraciones tiene efectos muy negativos sobre la confianza del público y de la ciudadanía en el instrumento preventivo más importante que tiene el arsenal médico, que son las vacunas. Exministro, el ministro de Salud sabemos que tiene un ideal político diferente al suyo y al del expresidente Duque, que fue cuando se vivió la pandemia, que fue cuando se usaron las vacunas, pero ¿cree que la política está interfiriendo en la ciencia y en la salud? Pues que todas las decisiones de salud pública se tienen que tomar con evidencia, independientemente de la ideología y de las posiciones políticas que tengamos. Y aquí lo que se está haciendo, a mi entender, es tomando decisiones sin tener en cuenta esa evidencia. Nosotros en Colombia aplicamos las vacunas, se hizo un estudio especial que se llamó la Cohorte de Esperanza, donde seguimos un seguimiento de 33 millones de colombianos viendo los efectos de las vacunas. Y eso, con base en toda esa evidencia y la evidencia internacional, se hizo toda esta aplicación, de manera que aquí ese es un problema muy complicado cuando se mete la ideología, pasa por encima de la evidencia científica. Sí, y es que, exministro, pues acaban de ganarse un Nobel justamente ese desarrollo de las vacunas, entonces uno sí se pregunta por qué esas declaraciones, pero además quisiera preguntarle también por qué el presidente Gustavo Petro respaldó las declaraciones del ministro de Salud diciendo que él no es antivacunas y que sí es cierto que las vacunas del COVID no tuvieron un desarrollo, digamos, tan prolongado como lo tendrían otras vacunas. ¿Usted qué responde ante eso? Pues mire, yo creo que la primera aseveración del presidente fue que esa era una matriz comunicacional donde al parecer hubiera un complot y contraviniendo la realidad es que quien salió con estas declaraciones inicialmente fue el ministro. Segundo, efectivamente, es cierto que las vacunas tuvieron un desarrollo más corto de la que usualmente tienen las vacunas que se usan para usaban para otras enfermedades, pero fue gracias al esfuerzo global, mundial, de cientos de centros de investigación y de cientos de científicos que se pudo hacer eso. Pero todas las vacunas que se utilizaron en Colombia tomaron las 3 fases de investigación que se utilizan para hacer todo el desarrollo de las vacunas. Aquí no se saltó ninguna fase, ninguna de esas 3 fases. Y todas las vacunas que usaron en Colombia venían autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y aprobadas por el INVIMA. Otra cosa es que se haya hecho un trámite rápido y acelerado para lograr esa autorización, pero si ustedes recuerdan, era el propio presidente Petro antes de ser presidente y muchas de las personas que lo acompañaban, quienes los fustigaban todo el tiempo, diciendo que el plan de vacunación iba lento, que no se aplicaba de manera que aquí sí hay un contrasentido absoluto, no se entiende absolutamente nada de esto y ahí es donde entra todos estos temas ideológicos que son al final los que generan estos efectos. Doctor Ruiz, le voy a hacer una pregunta un poquito injusta. Entre Carolina Corcho y Guillermo Alfonso Jaramillo, ¿usted con quién se queda? No, yo no puedo hacer esa comparación. Yo creo que cada uno, a nosotros los ministros de salud y los ministros que tenemos que ver es el público y la ciudadanía y la sociedad la que nos debe juzgar, la que nos debe dar su consideración. Y yo creo que ahí están las cifras. Nosotros dejamos Colombia con cerca de 42 millones con 42 millones 400,000 personas vacunadas en agosto de 2022 y a partir de ese momento solamente se han vacunado con el COVID 700,000 personas adicionales. Yo creo que allí eso son las cifras y la evidencia la que debe realmente plantear cuál es la ejecución de la gente, de otros como ministros y como servidores públicos.
Venga, exministro, es que pues igual las palabras del ministro de Salud actual, escuchadas por millones de colombianos, sin duda dejan miedo a quienes se aplicaron Pfizer, AstraZeneca, Johnson, Moderna. ¿Usted puede darles un parte de tranquilidad a todas esas personas que a futuro no les va a pasar nada por esas vacunas? Sí, yo creo que los ciudadanos, los colombianos deben entender que hay que tener confianza en las vacunas. De aquí, cuando se sacaron las vacunas en Colombia y se empezaron a aplicar, se aprobó la ley 2064 en 2020. Dentro de esa ley se planteó todo un mecanismo para mirar efectos secundarios y complicaciones de las vacunas. Y la verdad, el número de personas que ha presentado efectos severos es un número muy reducido y que todavía está bajo evaluación. De manera que las vacunas son tremendamente confiables. Y si es un problema dejar de creer en las vacunas, porque empezamos a tener enfermedades emergentes que no se han visto y un riesgo muy grande de enfermedades como el sarampión, el polio y otras enfermedades. Y las vacunas de mRNA, que se criticó el señor ministro, son la gran esperanza de este mundo para la atención de muchas enfermedades como el cáncer y el dengue, que están precisamente en desarrollo y que ojalá tengamos en el futuro para prevenir la enfermedad. Sí, exministro, ¿a usted no le parece raro que el ministro Jaramillo diga que todas las vacunas fueron parte de un experimento, menos la vacuna china de Sinovac? Y se lo pregunto porque esa fue una de las primeras que se aplicó en el país. Entonces no tendría sentido lo que él está diciendo de que no hubo un desarrollo, porque fue una de las primeras que llegó. Claro, y además como si fuera una especie de confabulación, no sé si no solo en Colombia, sino global. 6.000 millones de personas en el mundo se aplicaron las vacunas. La OMS, todo el mundo corrió para aplicar para tener esa disponibilidad de tecnología, de manera que aquí no hay ninguna confabulación ni nada, simplemente lo que hubo fue un esfuerzo gigante, mundial, global, por evitar la mortalidad. En el primer año hay un estudio publicado en Lancet que yo saqué ayer, donde dice que solo en el primer año de vacunación se salvaron 14 millones de vidas en el mundo por las vacunas. De manera que aquí hay que tener esa claridad y nosotros estamos en un riesgo de que en cualquier momento podamos tener una nueva pandemia y ante esa nueva pandemia necesitamos que los colombianos y la sociedad crean las vacunas. Señor exministro, ¿usted cree que es sostenible el cargo de Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro de Salud después de esas declaraciones? No, tampoco soy yo la persona para decir esto. Lo único que creo es que un ministro, lo único que le digo es que un ministro debe tener la confianza, obviamente, de su presidente, pero debe tener la confianza del público. Y yo creo que aquí hay uno tiene una tremenda responsabilidad frente a la sociedad, y es la propia sociedad la que debe hacer sus propios juicios de valor, no mi caso personal. Es el exministro de Salud, Fernando Ruiz. Gracias por acompañarnos en la W. Le deseamos un feliz día.